quiero volver a leer el pasaje. No voy a leer la nota, solamente el texto. Pablo dijo en el capítulo 7 de Romanos, el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Bien, Pablo se refiere a la naturaleza pecaminosa y le habla a los creyentes, no le habla a los inconversos. Voy a discutir hoy sobre la naturaleza pecaminosa. Padre Celestial, te pido hoy que me ayudes a interpretar bien esta gran palabra de verdad. Ayúdame, Señor, a revelar lo que es de tan vital importancia. Te pido tu unción sobre mí para enseñar y sobre la audiencia para oír y recibir, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿A qué se refiere cuando digo la naturaleza pecaminosa? 17 veces el apóstol Pablo en el capítulo 6, y creo que son 11 veces en el capítulo 7, bueno, puede que retire lo dicho, pero creo que son 11 veces que menciona el pecado, sobre todo en el capítulo 6. Él tiene el artículo definido antes de la palabra en la versión inglesa, que se lee el pecado, y significa que no se refiere a los actos de pecado, sino que se refiere a la raíz del pecado, la naturaleza pecaminosa o mala. Bueno, en el capítulo 7, creo que lo dijo 11 veces, y creo que son unas 7 veces, se trata de la naturaleza pecaminosa, y creo que 3 de las demás veces usa la palabra pecado como sustantivo en lugar de verbo, que significa la naturaleza pecaminosa. Bien, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Se refiere a la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Antes de la caída, no había nada en la vida de ellos más que la conciencia de Dios. Pero ellos cayeron al nivel más bajo de la autoconciencia total, y toda apariencia de Dios fue cortada. Murieron espiritualmente ese momento, o sea que fueron separados de Dios. Murieron espiritualmente. El Señor les había dicho, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios se refería a la muerte mucho más que al cese de la vida física, se refería al cese de la vida espiritual, aislado de Dios, del cual se deriva toda vida. Él es la fuente de toda vida, y eso cortado, Adán y Eva cayeron al nivel más bajo, y su propia naturaleza se volvió la de pecado. ¿Comprende lo que digo? Su propia naturaleza se volvió la de pecado. Significa que el pensamiento, la acción de ellos, la actitud, todo aquello que hacían era de pecado. En consecuencia, lo transmitieron a los que siguieron. A todo ser humano que haya nacido desde ese día hasta hoy, con la excepción del Señor Jesucristo, ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Antes que fue salvo, antes que aceptó al Señor, la naturaleza pecaminosa lo controlaba totalmente. Cada acción era de pecado. Incluso las cosas que usted cree que son buenas, que producían de un motivo oculto, y Dios las señaló como pecado. Ahora, cuando usted aceptó a Cristo, el momento que nació de nuevo, no se eliminó la naturaleza pecaminosa, sino que se volvió inactiva, ineficaz, en que ya no vuelve a molestarlo como hijo de Dios. Pero lamentablemente, y déjeme reiterar, ya que es importante, cuando usted fue salvo, la naturaleza pecaminosa no desaparece, se vuelve inactiva y no surte efecto, no ejerce control sobre usted en ninguna manera. Sin embargo, como sucede en todo creyente, sin excepción, al final, después de aceptar a Cristo, le falla al Señor de algún modo. Nunca ha habido uno que no le ha fallado, y cada uno de nosotros, todo creyente que ha vivido, incluso el más fuerte y más importante entre nosotros que ha existido, ha fallado al Señor muchas veces.
y hemos tenido que ir a pedirle perdón y misericordia que Él siempre concede, gracias a Dios. Es por eso que hay necesidad de un intercesor que intercede por nosotros, el que siempre intercede por nosotros, quien es Cristo Jesús. Muy bien. Aquí es donde viene el problema. El creyente, el nuevo convertido, siempre va a tratar de detener lo que sea que hace que está mal para no volverlo a hacer. Y aquí es donde viene el problema. El creyente, en lugar de poner su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, que únicamente es la clave de la victoria, intenta en vez, por medios religiosos, lograr la victoria en su vida, y es cuando revive la naturaleza pecaminosa. Pablo dijo en el versículo 9 del capítulo 7 de Romanos, permítame leérselo, dijo en el versículo 9, así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, quiere decir que cuando fue salvo, la ley no tenía nada que ver con su experiencia de salvación, nada que ver. Él fue salvo por gracia, por la fe, como cualquier otro. Pero cuando vino el mandamiento, en otras palabras, lo que tenía que hacer era vivir bien, actuar bien, obrar bien, andar bien, comportarse bien. Y dijo, pero el pecado revivió, significa que revivió la naturaleza pecaminosa y yo morí. No quiere decir que se volcó y murió, significa que volvió a fallarle al Señor, porque iba a emprenderlo en la forma equivocada. Bien, voy a dejar eso por un momento, voy a decirle en pocos minutos cómo hacerlo de la manera correcta. Véalo en la pantalla ahora mismo. Las diversas maneras en que la iglesia hace frente a la naturaleza pecaminosa en la forma equivocada. La primera es ignorancia. Véalo en la pantalla, ignorancia. Número 2, denegación. Número 3, permiso. Número 4, lucha. Número 5, gracia. Bien, véalo con atención, porque voy a explicarlo brevemente. Bueno, permítame decirlo de esta manera antes de darle la explicación. Casi toda la iglesia de hoy, los creyentes, con algunas excepciones, gracias a Dios, están siendo controlados por la naturaleza pecaminosa. Sé que suena fuerte, pero yo sé que es la verdad. Prácticamente todo creyente, por no tener un entendimiento y conocimiento del orden divino de Dios, el modo divino de Dios para la victoria, su orden prescrito para la victoria, por no entenderlo, en otras palabras, no entiende el capítulo 6 de Romanos, que significa que el cristiano es controlado por la naturaleza pecaminosa. Bueno, ahora quiero leerle algo a usted. Capítulo 6 de Romanos. El apóstol Pablo dijo, no reine o domine, pues el pecado, versículo 12, o sea, la naturaleza pecaminosa en vuestro cuerpo mortal. Mire la nota. Indica que la naturaleza pecaminosa puede volver a ejercer dominio en el corazón y la vida del creyente si el creyente no tiene su mira constantemente en Cristo y la cruz. El cuerpo mortal es neutral. Significa que puede ser usado para la justicia o para la maldad. Texto, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Nota, las lujurias impías son llevadas a cabo por el cuerpo mortal si no se mantiene la fe en la cruz. Bien, escuche, no reine o domine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Muy bien. Por no entender el orden prescrito de Dios, la naturaleza pecaminosa reina y domina el corazón y la vida de la mayoría de cristianos modernos. Muchos que me ven ahora mismo, usted ama a Dios, no es un hipócrita, está haciendo la lucha para vivir para Dios, y voy a ocuparme de eso en un momento, pero está fallando, y es debido a la naturaleza pecaminosa que reina en su vida, ya que su fe está mal colocada. Pero retrocedamos, véalo nuevamente en la pantalla ahora mismo. Número 1 es ignorancia. ¿Qué quiere decir ignorancia con respecto a la naturaleza pecaminosa? Bueno,
le haré esta pregunta. ¿Cuántos han escuchado un mensaje del púlpito como el que está oyendo ahora acerca de la naturaleza pecaminosa? Muy pocos, si los hay. La iglesia moderna es ignorante en cuanto a esto, que es muy importante. Se da cuenta que lo primero que se le mostró al apóstol Pablo cuando el Señor le dio el significado del nuevo pacto, que es el significado de la cruz, lo primero fue el significado de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo sé yo eso? Lo primero que se le mostró al apóstol Pablo cuando Dios le dio la revelación del nuevo pacto, Gálatas 1:12, que es la revelación de la cruz, fue la naturaleza pecaminosa. Le dio la explicación al gran apóstol y el gran apóstol nos la dio a nosotros. ¿Cómo sé yo eso? Lo sé porque el capítulo 1 de Romanos, Pablo trata con el mundo gentil. No es una imagen bonita. En los capítulos 2 y 3, él trata con el mundo judío. Los pone en la misma categoría de los gentiles. Todos tenían necesidad de un redentor, que no les pareció bien a los judíos. En los capítulos 4 y 5, él muestra la respuesta a este dilema de que el hombre no puede salvarse, y lo muestra en los capítulos 4 y 5 de Romanos, de que la clave es la justificación por la fe. Somos justificados por la fe y únicamente la fe. Bien, indica cómo ser salvo. Los capítulos 4 y 5 también se ocupa del creyente. Pero luego en el capítulo 6 le dice a los creyentes cómo vivir para Dios. Mire la progresión. Le dice a los creyentes cómo vivir para Dios y trata con la naturaleza pecaminosa. Nos muestra en Romanos 6:14 de que la naturaleza pecaminosa no debe reinar sobre nosotros, ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así de importante es que el Espíritu Santo se lo diera al apóstol Pablo el significado de la naturaleza pecaminosa. Pero la iglesia moderna no tiene ningún conocimiento sobre esto, que es tan, pero tan vitalmente importante. Es ignorante de lo que dice la palabra de Dios sobre este importante tema y por lo tanto la naturaleza pecaminosa reina en el corazón y la vida, en las acciones, en el cuerpo físico de la mayoría de los creyentes hoy, y les hace la vida imposible, para serle franco. Punto número 2, denegación. Véalo en la pantalla. ¿Qué significa denegación? Denegación. Hay muchos predicadores que niegan que el creyente tenga una naturaleza pecaminosa. Dicen, pues tal vez tuvimos una antes que fuéramos salvos, cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores, pero ahora que somos salvos, ya no tenemos una naturaleza pecaminosa. Ellos citan, creo que es 2 de Corintios 5:17, de que somos nuevas criaturas en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y es correcto, desde luego. Y dicen que no hay una naturaleza pecaminosa, pero mi respuesta es, como se lo mencioné hace un momento, creo que son 17 veces en el capítulo 6 de Romanos, Pablo emplea la palabra pecado. 16 de las 17 veces se refiere a la naturaleza pecaminosa, y le diré cómo lo sé en un momento. Solo una vez menciona los actos del pecado, y es en el versículo 15 del 6º capítulo de Romanos. El resto del tiempo emplea el artículo definido antes de la palabra pecado. No está en la versión inglesa y no lo he visto en ninguna otras tampoco, pero está en el texto original. Y cuando Pablo se dirige de ese modo, el pecado o al pecado, no se refiere a los actos de pecado, sino a la naturaleza pecaminosa o mala. Bien, en el versículo 14 no tiene el artículo definido antes de la palabra pecado, pero se emplea de sustantivo en vez de verbo, que tiene el mismo significado, que es la naturaleza pecaminosa. Bueno, mi respuesta a que si el creyente no tiene una naturaleza pecaminosa,
Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, y es el Espíritu Santo que le dio las instrucciones a que escribir palabra por palabra? Porque no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo instó a Pablo a ocuparse de tal modo en el capítulo 6 de Romanos y otros lugares? Puede dirigirse al capítulo 2 de Colosenses y también al capítulo 2 de Efesios y así sucesivamente el libro entero de Gálatas, para serle franco. Si no hubiera una naturaleza pecaminosa y es quitado del corazón y vida del creyente, entonces, ¿por qué el Espíritu Santo pierde el tiempo explicándolo? En el capítulo 15 de 1 de Corintios dice que en el día de la resurrección lo corruptible se vestirá de incorrupción y lo mortal se vestirá de inmortalidad, y estoy parafraseándolo. Lo corruptible se refiere a la naturaleza pecaminosa. Es cuando suene la trompeta que tendremos un cuerpo nuevo y glorificado y ya no habrá una naturaleza pecaminosa. Pero hasta entonces la naturaleza pecaminosa existe, pero no tiene que molestarlo. Y no debe molestarlo del todo. Y voy a explicarlo en breve. Número 3, permiso. Ya no queda tiempo para abordar estos puntos como se debe. Número 1, ignorancia. Número 2, denegación. Número 3, permiso. ¿Qué significa permiso? Permítame leerle el capítulo 7 de Romanos, versículo 15, para clarificarlo mejor, y le mostraré a lo que me refiero. Romanos capítulo 7, versículo 15, el gran apóstol escribió y dijo, el capítulo 7, versículo 15, lo hallé en un momento, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco aquello hago. O sea que lo que quiero hacer no lo hago, que significa vivir para Dios, y lo que no quiero hacer, que es pecar, es lo que hago. Bien, Pablo se refiere a su experiencia antes de entender esta gran verdad que nos dio, y hoy trato de darle a usted. La gente lee este pasaje y otros similares a este y dice, bueno, yo peco siempre porque no puedo evitarlo, ya que tengo una naturaleza pecaminosa. La usan de permiso, pero recuerde esto. Pablo respondió en los 2 primeros versículos del 6º capítulo de Romanos, al decir, perseveraremos en pecado para que la gracia crezca, en ninguna manera, porque los que estamos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por lo tanto, lo enterró, y Dios no nos salva en pecado, sino del pecado. El Señor no nos salva en pecado, sino del pecado. Por lo tanto, el permiso es un mal día en piedras negras, por así decirlo. Muy bien. Número 4, lucha. Véelo en la pantalla. Número 1, ignorancia. Número 2, denegación. Número 3, permiso. Número 4, lucha. Me tomaría una semana explicar cada punto, así que espero que lo entienda. ¿A qué me refiero con lucha? Aunque parezca extraño, aplica más que todo a los cristianos que aman realmente a Dios y son consagrados y dedicados y quieren obedecer al Señor. Tienen en su mente, muchos de ellos, que esta experiencia cristiana es solo una experiencia de lucha. Tengo que lidiar con esto todos los días de mi vida, este problema de pecado, este problema de fracaso, este problema de desobediencia, es una lucha y es una batalla. Quisiera enfocar esto con delicadeza, es una lucha, es una guerra. Y en cierto sentido es una lucha, pero no como se dice y se considera por muchos. La lucha es en el ámbito de la fe, no en lidiar usted con el pecado. Si tiene dificultad con la homosexualidad, dificultad con el alcoholismo, dificultad con el juego, dificultad con las drogas, el celo, la envidia, la mala intención, la incredulidad, la falta de perdón, la duda, la ira incontrolable y así sucesivamente. Si tiene dificultad, trata de pelear una batalla que no puede ganar. Es lo que Jesús ha peleado en la cruz del Calvario y la batalla se ha ganado. No es una lucha, es una lucha de la fe. Pablo habló de pelear la buena batalla de la fe. Le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla. Se trata de una lucha en los ámbitos del asunto de la fe. Satanás tratará de burlar su fe de la cruz,
va a intentar de desviar su fe a otros lugares, a lo religioso, pero Dios no lo respetará. Hay millones de cristianos que piensan que si toman la cena del Señor, eso le dará la victoria. La cena del Señor es preciosa y maravillosa, pero no le dará la victoria sobre el pecado. Hay otros que piensan, si tan solo pudiera ir a cierto predicador para que me imponga manos y desmayarme, entonces tendré la victoria. Yo creo en la imposición de manos y a veces Dios tira a la gente al suelo, pero eso no le dará la victoria. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Si usted tiene dificultad en el ámbito del pecado, está luchando mal, es una lucha, pero es por fe y donde debe poner su fe. Bien, veamos el último punto, que es el único que es bíblico. La gracia, repaso, ignorancia, denegación, permiso, lucha, gracia, gracia. ¿Qué es la gracia? Se necesitaría un mes para discutir sobre gracia. La gracia es la bondad de Dios concedida a los santos y merecedores. Lo repito, la gracia es la bondad de Dios concedida a los creyentes. Dios no es diferente hoy a hace 5,000 años. Él no tiene más gracia hoy día que antes, pero debido a la cruz de Cristo, Él puede disponer esa gracia a nosotros en una cantidad sin límite, pero el problema de la iglesia y de la mayoría de los creyentes es lo que dijo Pablo en Gálatas 2, 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nos lleva directo a la cruz. Nos dice en ese versículo cómo vivir para Dios, cómo andar en victoria, cómo ser lo que hemos de ser. Y nos lleva directo a la cruz. La cruz de Cristo es la respuesta. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 2 veces habla de la cruz en un solo versículo y luego dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ese es el problema. El Señor sabe que yo lo he hecho. Todo creyente ha desechado la gracia de Dios. ¿Y cómo se hace? Esto quiere decir que nuestra fe está en otra cosa, que no es en Cristo y la cruz. Y en consecuencia se desecha la gracia de Dios, limita al Espíritu Santo a lo que Él pudiera hacer. Y uno no puede andar en victoria sin el Espíritu Santo. Es la cruz de Cristo que le da al Espíritu Santo la libertad de hacer lo que hace en nuestro corazón y vida, y únicamente Él nos hace lo que hemos de ser, y lo hace por medio de la cruz. Permítame decirlo de este modo, Jesucristo es la fuente. Él es la fuente de todas las cosas que recibimos de Dios. Todas las cosas. Y la cruz es el medio por el cual se hacen estas cosas. Oiga a Pablo. Él dijo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No es sabiduría de palabras para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Oiga de nuevo a Pablo. Él dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es el poder de Dios. Oiga de nuevo a Pablo. Dijo, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Oiga de nuevo a Pablo. Él dijo, predicamos a Cristo crucificado. No hay